mucho de lo que vamos a ver hoy es más de la parte astronómica y general, y después vamos a ir a lo particular de la parte meteorológica, digamos, de las modificaciones que hay fundamentalmente por el viento, ¿sí? Pero bueno, antes que nada me voy a presentar. Para los que no me conocen, yo soy Mónica. Bien. Para los que me conocen también. Vamos. Bueno, voy a buscar el puntero por las dudas. ¿Ves? El casco del barco lo estamos viendo de abajo, no de arriba, como en todas las demás presentaciones. Y esto tiene que ver porque justamente vamos a hablar de todo lo que está adentro del agua. Así que bueno, ustedes habían visto con Claudio el tema de los 4 problemas de la navegación. Que si recordamos era la situación, o sea, dónde estoy, a través de dar las coordenadas, el phi y el omega. La dirección, que fundamentalmente tiene que ver con el rumbo, es decir, hacia dónde voy y cómo llego. La distancia, que también tiene que ver con el tiempo, es decir, cuánto voy a navegar y cuándo voy a llegar. Y el tema que vamos a tocar hoy, que es el tema de la profundidad, es la gran pregunta en la náutica es: ¿paso o no paso? ¿Voy a tener suficiente agua? Entonces, el tema del problema de la profundidad es cómo saber si voy a tener suficiente agua para poder navegar. Entonces, en principio vamos a ir a una pequeña definición que dice que la profundidad es la distancia vertical desde la superficie del agua hasta el fondo, sea donde quiera que esté, en el mar, en el río, en un lago, etc. Y es esta medida varía permanentemente y está influenciada por varios factores. Algunos son predecibles y calculables a largo plazo, que serían los factores astronómicos. Y hay otros factores que no son predecibles a largo plazo, sí a corto plazo, que son los factores meteorológicos. O sea, volvemos a hablar del viento en este caso porque es el gran factor meteorológico que nos afecta en el Río de la Plata. Esto de alguna manera se puede llegar a predecir a muy corto plazo, pero igual, bueno, después les voy a indicar en dónde y de qué manera lo van a encontrar para poder informar. Y tenemos un perfil de la costa visto del corte. Vamos a tener la línea de tierra, la línea de la superficie del agua, y como dijimos en la definición, profundidad era la medida desde la superficie del agua hasta el fondo. Esto era la profundidad. Pero resulta que un día nos vamos a encontrar con esta profundidad, otro día nos vamos a encontrar, o en el mismo día, en otro horario, nos vamos a encontrar con que la superficie del agua está por acá, entonces la profundidad va a ser esta, y en otro momento nos vamos a encontrar que la superficie del agua está por acá, entonces la profundidad es esta última que marcamos acá. Entonces, como ya les comentó Claudio en su clase, se buscó tomar un punto de referencia. Es decir, si yo este movimiento de las aguas lo puedo predecir y lo puedo tabular, yo necesito tener un punto de referencia que va a ser
el plano de reducción de sondaje, a partir del cual yo puedo tomar estas diferentes alturas y este plano, como dice abajo en la definición, a este plano están referidos los valores de profundidad de las cartas. Por eso dice plano de reducción de sondaje. Entonces vamos a ver. Habíamos dicho de que teníamos la superficie del agua, teníamos que esto es la profundidad y tenemos este plano de referencia que es el plano de reducción de sondaje. Entonces, nosotros tenemos que desde el plano de reducción de sondaje hacia el fondo tenemos una medida que se llama sondaje. Es una medida fija y la encontramos en la carta LAM. La otra medida, que es del plano de reducción hacia arriba, se llama altura de marea, se acota como HM, y es variable, sube y baja. ¿Y dónde las encuentro? En la tabla de marea. Entonces, podemos observar una primera fórmula que nos dice que la profundidad, ¿a qué es igual? Al sondaje, que yo leo en la carta, más la altura de marea, en un momento determinado. O sea, esto va variando a lo largo del día, esta medida. Entonces, sigamos. Hasta ahora vimos esto, o sea, profundidad es sondaje más altura de marea. Pero esto es medio como genérico. Es decir, ¿cómo hago yo para referirlo a mi embarcación? Que la vemos acá en un corte y vamos a decir que en este caso tenemos, por un lado, esto que es el calado de la embarcación y por otro lado tenemos lo que se llama el margen o margen de seguridad. Este margen depende de varios factores. O sea, depende del tipo de fondo que tengo. No es lo mismo el margen de seguridad que yo voy a tomar si tengo un fondo de piedra que si tengo un fondo de limo. Entonces, no es lo mismo vararse en el limo, donde lo único que te puede pasar es que te vas a quedar unas cuantas horas sin navegar, que encallar en una o vararse con un fondo más duro, como la piedra, en donde uno corre el riesgo de que se rompa la embarcación. También depende del estado meteorológico en el sentido del oleaje. Si cuando hay mucha ola yo tengo que tomar un margen de seguridad mayor que cuando el río está planchado. Y por último tiene bastante que ver con los nervios del capitán de la embarcación. O sea, hay capitanes que se bancan un margen de seguridad menor, o sea, donde el riesgo es mayor, pero bueno, tienen los nervios más templados, digamos. Entonces, volviendo a las fórmulas, aparece esta nueva fórmula que dice que la profundidad necesaria, y es necesaria porque es la que yo necesito con mi embarcación, en donde hay un factor importante que es el calado de mi embarcación. O sea, la profundidad necesaria para un H19 no va a ser la misma que para un 40 pies, por ejemplo, que cala muchísimo más. Más el margen en este caso. De todo esto podemos deducir de que la profundidad siempre tiene que ser mayor o igual que la profundidad necesaria. ¿Se entiende? ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? Por ahora ninguna en el chat, Moni. Bueno, ok. Seguimos. Habíamos hablado recién de que el sondaje
lo obtengo de las cartas náuticas. Entonces vemos aparecer estos circulitos alrededor de los numeritos que están en la carta náutica que me dicen el sondaje en ese punto, ¿sí? Entonces, los números en la carta indican el sondaje. Y por otro lado, que también les había hablado Claudio, aparecen estas líneas separando sectores de la carta, que son las isobatas. ¿Sí? Vemos esta, tenemos esta, que son isobatas. Iso de igual, bata de batimetría, o sea, de igual profundidad. Y si nosotros recorremos esta línea, por ejemplo, en algún momento vamos a encontrar una que está prácticamente inmersa en la línea, que es número 5. O sea, esta línea representa puntos de igual profundidad, o sea, de 5 metros de profundidad. En esta otra, por ejemplo, tenemos 4 metros de profundidad, y en esta encontramos todos puntitos que tienen 3 metros de profundidad. Entonces, las isobatas son líneas que unen puntos de un mismo soldado. Hasta acá venimos con uno de los datos que yo necesito para la profundidad. Ahora voy al otro. ¿Dónde busco el otro? Acá en las tablas de marea. Acá les presento la carátula de la tabla de marea de este año, que por primera vez en muchos años el Servicio de Hidrografía Naval, que los edita todos los años, este año, por el tema de la pandemia, no lo publicó, no los imprimió, y uno los puede bajar de la página de internet del Servicio de Hidrografía Naval, y también se le permitió a los que son los que venden cartas náuticas, los que están autorizados, los negocios náuticos que están autorizados a vender cartas náuticas, este año lo que han hecho es ellos imprimir las tablas de marea para venderlas con la autorización del Servicio de Hidrografía Naval. Esta sería la publicación, y también después tenemos la manera de acceder a la parte de internet por la página. A ver, esto no estoy viendo la de arriba del todo. Bueno, a ver, creo que dice, a ver, lo voy a pasar para abajo, perdón. Bueno, para poder entrar en la página del Servicio de Hidrografía Naval es www.hidro.gov.ar, en donde podemos ver y buscar también las mareas de todos los puertos, y en donde el aspecto de la página donde yo encuentro los datos de marea son los que se muestran en la imagen. Yo también puedo a ver, así son las hojas de la tabla de mareas impresa, donde yo lo tengo impreso por trimestre, ¿sí? Todos los días del trimestre, desde el 1 hasta el 30, en este caso hasta el 31 de mayo, en este caso hasta el 30 de junio, en este caso. Y como verán, día por día generalmente, la mayoría de los días son 4 lecturas, ¿sí? Y esto es, digamos, la carátula o el encabezado de la tabla de mareas para San Fernando, en la cual hay una serie de datos de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Sí? Bueno. Y también puedo acceder desde el celular, así que yo, si quieren, los invito a que cada uno de ustedes
haga el ejercicio de entrar en el servicio de hidrografía naval. Si tienen ganas, acompáñenme. ¿Alguno lo está haciendo desde el celular? Sí, acá sí. Bueno. En esto. Entonces, con la primera imagen que se van a encontrar es con esta. Van a tener que ir acá arriba a esta barra. Cuando pican ahí, se despliegan estas opciones. Estamos ahí. Y vamos a ir a productos y servicios. Picamos ahí. Entonces nos vamos a encontrar con esto. Les voy a ver la parte más ampliada de esta parte, que es esto. Y acá vamos a tablas de marea. Pinchamos ahí. Bueno, en este caso, la imagen es de las tablas de marea del 2020, pero ustedes van a ver la del 2021. Seguimos. Nos desplazamos hacia abajo y nos encontramos con esto. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Sí, perfecto. Entonces, si ustedes tocan este triangulito, se les despliega todos los puertos posibles. ¿Sí? Y casi al final se van a encontrar con el de San Fernando. Tocan ahí y lo van a tener acá. Y acá, si tocan acá, van a buscar el mes. Bueno, en este caso el ejemplo fue septiembre. O sea, piqué en septiembre y aparece septiembre. Entonces después, es San Fernando, septiembre, y ejecutar consultas. Pico acá y me aparece, yo también estoy con mi celular, tablas de marea, puerto de San Fernando. Me desplazo de tablas de marea, me voy desplazando hacia abajo, puerto de San Fernando, cartas argentinas, establecimiento, bueno, todos los datos del puerto de San Fernando, sigo para abajo, y me voy a encontrar también con datos. Estos datos son datos que se encuentran también en la carta náutica, y después más abajo ya vienen los datos de marea de cada uno de los días de septiembre. Yo por ahí puedo buscar cualquier día de septiembre. Bueno, hasta ahí es todo lo que se predice a nivel astronómico. Si yo quiero considerar la acción meteorológica, hay otra parte que yo puedo consultar en esa misma página, donde estábamos recién, que es el pronóstico mareológico, que lo van a encontrar en la parte, a ver, voy a ir para atrás, si me permiten. Nosotros ya habíamos buscado las tablas de marea, ¿sí? Pero ahora estamos hablando del pronóstico mareológico del Río de la Plata. ¿Sí? Entonces si yo pico acá, también voy a encontrar los datos al respecto. Y que nos da los valores, acá, bueno, perdón, yo no me acordaba que lo había puesto. ¿Sí? Pronóstico mareológico. Entonces nos encontramos con una hoja de este tipo, en donde aumentado, o sea, está de más cerca, nos encontramos con la siguiente inscripción. Esto es para el momento en que yo lo hice, que es el 27 de marzo del 2019. O sea, ustedes, si lo buscan ahora, van a encontrar otros datos, ¿sí? Pero les cuento. Acá, como dice,
Dice, corrección a las alturas de las tablas de marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Islas de Martín García. Esto corrige los datos que yo leí en la tabla de mareas. Entonces, genéricamente me dice 20 centímetros sobre los valores indicados en la tabla de mareas. ¿Cómo? ¿Una pregunta o se cayó alguien? No, me parece que fue un ruido nada más. Ah, bueno. Luego va disminuyendo hasta 10 centímetros por debajo de esto. O sea, me está hablando de que hay una amplitud mayor. O sea, si estoy 20 centímetros sobre los valores que me está cantando la tabla y después disminuye hasta 10 centímetros por debajo, ¿sí? Entonces me los modifica. Y después me va dando por cada uno de estos puertos, la bajamar y la pleamar, los horarios de esa bajamar y de esa pleamar, corrigiendo a lo que yo tenía en la tabla de mareas y con las alturas corregidas también. Por supuesto con la fecha, ¿no? Muy bien. Igualmente, cualquier duda que uno tenga se puede comunicar con el Servicio de Hidrografía Naval, que tiene guardia las 24 horas. Y bueno, acá tienen una serie de números telefónicos con los cuales comunicarse. En general, en algunas hay grabaciones, pero en las otras son atendidas por el personal del Servicio de Hidrografía, que realmente son muy atentos y son muy eficientes. Bueno, vamos a seguir con las agüitas que se mueven. Entonces, las oscilaciones verticales periódicas que se verifican en las masas de agua se denominan mareas. Se producen por la fuerza de atracción del Sol, pero especialmente de la Luna. Acá esto de que la Luna nos ha hecho suspirar en muchos momentos de nuestras vidas, y en la náutica también nos va a hacer suspirar, pero a veces no por cosas lindas, sino por cosas no tan desagradables. Entonces, de acuerdo a la posición de la Tierra, la Luna y el Sol, nosotros podemos escribir las mareas en mareas de sisigia y en mareas de cuadratura. O sea, son esquemitas, ¿no? Obviamente. Acá tenemos el Sol, tenemos la Tierra, tenemos la Luna cuando está en cuarto creciente, en cuarto menguante, y en el caso de las sisigias son luna llena y luna nueva. Entonces, ¿qué pasa? En las mareas de sisigia, las pleamares son mayores y las bajamares son más bajas. Y la atracción del Sol y de la Luna se suman. En cambio, en las mareas de cuadratura hay como una especie de compensación. Y siempre la acción de la Luna es más importante que la acción del Sol. A pesar de ser mucho más grande, como está tan lejos, no influye tanto como lo hace la Luna. Ya ahora que sabemos lo que es una marea de cuadratura y una marea de sisigia, vamos a este concepto de que también les habló Claudio ya el otro día, pero vamos a profundizar un poquito más. Hay una definición que se llama establecimiento de puerto medio. Y según definición, es el valor promedio durante una lunación completa de los intervalos entre el paso de la Luna por el meridiano del lugar, o sea, por mi meridiano, y la pleamar siguiente. Este valor figura en la carta, y si yo no cuento con una tabla de mareas, me sirve para saber a qué hora voy a tener la próxima pleamar.
Y esto lo encuentro en la parte inferior izquierda de la carta, en donde dice E de P medio, establecimiento de puerto medio. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5 puertos posibles. Vamos a ir al puerto de San Fernando, y en donde dice 7 horas en número romano y 18 minutos en números arábigos. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que la luna pasó por encima de mi cabeza, 7 horas 18 minutos después, voy a tener la primera pleamar. Y como nuestras mareas en general son semidiurnas, o sea que yo tengo una plea y una baja cada entre 6 y 7 horas, ¿sí? Yo puedo inferir de que cuando la luna está pasando por arriba de mi cabeza, yo voy a estar en una baja, porque esto me está diciendo cuándo va a ser la pleamar, ¿sí? 7 horas, 18 minutos después de que la luna pasó arriba de mi cabeza. Pero cuando está pasando arriba de mi cabeza, estoy muy cerca de la bajamar. ¿Sí? ¿Quedó claro esto más o menos? Por ahora, sin preguntas, Bonnie, por acá. Bueno, a ver qué dice acá abajo en la carta. Encontramos también los valores medios de la altura de marea. Vamos también con el puerto de San Fernando y nos encontramos acá con una S y con una C. S de Sisigia y C Se nos fue. Se colgó luna nuestro. llena o la luna no. ¿Perdón? Salud. Bonnie, No sé. después de Sisigia no se escuchó, así que si podés repetir. A ver, la María de Sisigia ocurre no siempre, es decir, no ocurre en el mismo día en que se produce la luna llena o la luna nueva. Se produce 1 o 2 días después. Entonces, 1 o 2 días después que yo tenga la luna nueva o la luna llena, las pleamares van a ser de un promedio de 1,09 metros, o sea, bastante importantes, y bajamares de 0,49. En las de cuadratura, que es cuando tengo cuarto creciente o cuarto menguante, siempre 1 o 2 días después, tengo la pleamar, un promedio de 1,01, que rara vez se da, y bajamares de 0,57 metros. O sea, últimamente sí estamos teniendo alturas de marea bastante bajas. Y después hay otro datito del cual hablamos hace un rato, que es el plano de reducción. El plano de reducción para esta carta, que es la H118, dice bajamar astronómica más baja. Quiere decir que está referido a la bajante más baja que hubo astronómica en tiempo determinado. Y lo menciono porque en cartas más viejas lo que decía era que el plano de reducción respondía al promedio de las bajamares más bajas. O sea, hacía un promedio de todas las bajamares más bajas. En cambio, en este caso, o sea, los últimos 2, 3 años, las H118 vienen referidas, el plano de reducción viene referido a la bajamar astronómica más baja. Y esto además, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que en el lugar
que yo leo un sondaje en la carta, salvo que haya una bajante muy pronunciada por acción meteorológica. Supongamos que está soplando un noroeste de hace varios días y que el río está bajísimo. Yo no me voy, no estamos hablando de ese caso, estamos hablando de un día normal. Yo estoy navegando y llego a un lugar donde el sondaje dice 1,2, o sea, 1,20 m. Nunca voy a encontrar menos de 1,20 en ese lugar. Eso es lo que también me está diciendo el sondaje. ¿Queda claro esto? ¿O fui muy complicada al explicarlo? No escucho a nadie. Bueno. Tampoco les veo las caritas. Estamos bien. Ahí no sabía. Lo que pasa es que a veces o los veo a ustedes o veo el PPT. Bueno, yo puedo representar la marea con una sinusoide, en donde tengo un par de ejes cartesianos, en donde en las ordenadas tengo los metros y en las abscisas tengo las horas. Entonces dijimos que yo puedo representar la curva de la marea mediante un sinusoide. Voy a tener la bajamar en el punto más bajo, en el punto más alto voy a tener la pleamar, entre bajamar y pleamar voy a tener la creciente o flujo y después la bajante o reflujo. ¿Sí? Cuando estamos en pleamar o cuando estamos en bajamar, hay un momento donde las aguas no suben ni bajan. Es donde el nivel del agua está como estacionario. Y esto se llama estoa. Estamos en estoa. Y esto puede llegar a durar casi 1 hora. No, mira vos. Entonces, si yo represento a la marea con un sinusoide, la diferencia en altura entre la bajamar y la pleamar se llama amplitud. Obvio que también entre la plea y la baja también se llama amplitud. Y la diferencia en tiempo entre la baja y la plea, o entre una plea y la baja siguiente, se llama duración. Entonces, amplitud de la marea y duración de la marea. Son conceptos importantes cuando yo tengo que calcular momentos intermedios. O sea, porque a mí la tabla de marea me da la baja, el valor de la baja y el valor de la alta, tanto en metros como en horas, ¿sí? Pero no me da los valores intermedios. ¿Cómo defino estos valores en principio? ¿Con qué nombre le doy a estos valores intermedios? Vamos a ir primero por intervalos, que es cantidad de horas y minutos desde o hasta la pleamar o la bajamar. El intervalo sería desde la baja hasta un punto determinado, hasta acá. ¿Sí? Y lo mismo sería, ¿qué altura tengo para este intervalo de tiempo? ¿Cuál es mi altura? No es la amplitud es todo, es la corrección. Que no tiene nada que ver con la corrección meteorológica. Se llama corrección. Entonces es la cantidad de metros y centímetros desde o hasta la pleamar o la bajamar. Ya dijimos recién hace un ratito el régimen de las mareas. Existen semidiurnas, que son las que tenemos acá en el Río de la Plata. Tenemos 2 pleas y 2 bajas en el transcurso de un día lunar, que son 24 horas 50 minutos.
Estén atentos a este número, porque esto es lo que les está diciendo. No es que es el día del lunar porque la luna rotó sobre su eje. La luna tarda un mes en rotar sobre su eje, por eso siempre le vemos la misma cara. Esto es lo que tarda en qué lapso de tiempo volvemos a ver la luna de un día para el otro. Y si prestan atención, la luna se atrasa todos los días casi una hora. Son estos 50 minutos en realidad. O sea, si yo estoy mirando la luna, estoy prestándole atención a la luna llena porque me gusta verla salir por el río, etc. Resulta que un día la estoy viendo a las 9, si la quiero ver al día siguiente tengo que estar atenta a las 10 de la noche, no va a salir a las 9, va a salir casi una hora más tarde. Bueno, esto es un detalle anecdótico nada más. Tenemos mareas diurnas, o sea, yo tengo una plena y una baja en un día, y después las mixtas, en donde tengo una plena y dos bajas, o una baja y dos plenas. Ahí, si se fijan después en las hojas del almanaque náutico, perdón, de la tabla de mareas, en la tabla de mareas van a encontrar que en algunos días del mes ustedes tienen días con mareas mixtas, o sea, un día que tiene dos plenas y una baja, o dos bajas y una plena. Pero bueno, son los menos. Y por último, lo que podemos decir es que este movimiento oscilatorio de las masas de agua en las proximidades de la costa producen corrientes de marea. ¿Sí? Y sobre todo cerca de la costa, y se indican con flechas. O sea, la creciente es así, la de bajante es así. Estos numeritos acotados es cuando hay control sobre la importancia de esa corriente de marea, está acotada en la carta. Si no está controlada, bueno, no tiene gracia. Y la regla mnemotécnica, para saber cuál es de creciente o cuál es de bajante, la regla mnemotécnica es: a la marea le crecen pelos. Son estos. Quiere decir que está en creciente. Entonces, si vamos a ver un sector de la carta de la H118, por acá vemos dos flechitas, ¿sí? La de los pelitos es la de creciente y esta es de bajada. Y tiene los números acotados. La verdad no llego a verlos. A ver si... 1,4 y la de abajo, a ver, tengo ahí 1, no sé. Acá hay otra por acá, la creciente y la bajante. Y la forma de las... había otra más allá, que no la vi. Fíjense que la dirección no es la misma. Y esto tiene que ver con la forma del fondo, esto viene, la creciente viene desde aguas afuera, o sea, digamos, copiando la forma del embudo que es el Río de la Plata. Y la bajante tiene más que también copiando la forma en donde ese embudo se va achicando a medida que nosotros vamos hacia el Paraná y hacia el Uruguay. Todo esto en general dijimos que tiene que ver la mayoría de las cosas con la parte astronómica. Con respecto a la parte
dejar de compartir. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Bueno. Lo que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta en el Río de la Plata, es los vientos predominantes. Y acá hay dos vientos que influyen muchísimo en las mareas. Influyen más que la luna y que el sol, que son el viento sudeste y el viento noroeste. Si ustedes se fijan, el Río de la Plata tiene una dirección noroeste-sudeste. Entonces, un viento noroeste me está sacando, me está llevando todo el agua hacia el mar, se está desagotando el Río de la Plata. Es donde yo me voy a encontrar con las partes, digamos, con los niveles más bajos, inclusive por debajo de lo que me canta la tabla de marea. Y cuando tengo un viento sudeste, este funciona como un tapón. Es decir, no permite que las aguas que bajan del Paraná y del Uruguay no pueden desagotar en el mar, es decir, el sudeste los está, realmente funciona como un tapón. Entonces son los que modifican de manera impresionante todos los valores tabulados que yo pueda tener. Por eso es importante ver esto que habíamos dicho de lo que podíamos verificar por el servicio de hidrografía naval, no solo las tablas, sino después el pronóstico mareológico, donde los tipos del servicio de hidrografía, de acuerdo a los vientos reinantes, ellos van permanentemente modificando. O sea, esto es una tarea que se hace permanentemente, o sea, no es que se duermen con las tablas y chao. O sea, hay un trabajo permanente. Antes de salir a navegar, lo que tendríamos que mirar es la tabla de mareas y corregirla con la mareológica, ¿no? Correcto, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Perfecto. Exactamente. Bueno, ahora yo quiero que ustedes se deleiten con esto.
Bueno, el tema es esto, es la isla de Saint-Michel, en Francia. La verdad que es una belleza, o sea, no ocurre todos los días estas mareas, son mareas más bien excepcionales. Pero bueno, me encantó el detalle en esta, porque hay un montón de videos de estos, pero bueno, acá en este interviene un velero, así que tiene que ver con nosotros. Lo vi complicado ese, pues ella va a tener que esperar más de un día y algunos días para poder salir de donde estaba. ¿Ustedes tienen delante de ustedes el trabajo práctico que les mandaron hoy? Sí. Vamos a desarrollar el tercer ejercicio, no el primero ni el segundo, porque son relativamente fáciles. Hay que leer las tablas del adjunto, que espero que les hayan mandado el adjunto también. Bueno, dale. Entonces, los primeros dos ejercicios son muy simples, si no cualquier cosa me preguntan por el WhatsApp. Pero vamos al ejercicio 3. En donde nos dicen determinar a qué hora es posible recalar en el puerto Martín García el día miércoles 9 de junio. Les cuento que recalar en Martín García es la cosa más difícil que puede haber, porque generalmente hay 40, 50 centímetros de profundidad en el puerto de Martín García. Es decir, lo que se hace muchas veces es se fondea más afuera y se llega hasta el muelle de Martín García con un gomón, lancha, etc. A veces se varan hasta los gomones, ¿sí? Entonces, para este ejercicio, si en principio tenemos que ir a buscar el sondaje a la carta nueva de este año, ustedes se van a encontrar que en los alrededores del muelle de Martín García hay 30 centímetros de sondaje. Connie, si querés mirarlo, tenés que ir al cuarterón de Martín García, que está arriba a la derecha. Ahí voy. Ustedes ahí se van a encontrar de que la profundidad, el sondaje es 30 centímetros. Entonces, lo que se eligió como sondaje es un poquitito más afuera para este ejercicio, que es un sondaje de 1 metro. No sé si lo van a ver, pero sí está. Entonces, la tabla de mareas para Martín García, para el día en cuestión, yo la repito acá en el PPT, y vamos a usar esta fórmula por un lado y la otra fórmula, ¿sí? O sea, profundidad era sondaje más altura de marea, y la profundidad necesaria era calado más mar. Entonces, por los datos del ejercicio, yo tengo un calado de 1,30 m. Tengo un margen de 0,20 y tengo un sondaje de 1 metro, al cual yo voy a referir este ejercicio. A ver, estoy buscando no lo veo, ¿verdad? Acá, entonces,
Dijimos profundidad necesaria era calado más margen, entonces tenemos 1,30 de calado más 0,20 de margen. Nuestra profundidad necesaria es 1,50 m. Si yo no puedo navegar si no tengo este 1,50 m de profundidad. Y por otro lado, esta profundidad va a ser igual a 1 metro más la altura de marea. Esto era el sondaje más la altura de marea. En donde la altura de marea es nuestra incógnita. Evidentemente va a tener que ser de 0,50. Porque si nuestra profundidad es 1,50 y el sondaje, a ver, la fórmula profundidad y sondaje más altura de marea y la altura de marea es mi incógnita, yo voy a tener de que esto es altura de marea es igual a 1,50 de la profundidad menos el sondaje, y son los 50 centímetros. Y yo necesito de altura de marea. Volvamos a la tabla de mareas del día en cuestión. Ustedes van a ver que las bajas son de 0,38 y 0,27, las pleas son de 64 y de 68. Entonces yo tengo que encontrar a qué hora voy a tener una altura de marea tal para poder pasar, o sea, una altura de marea de 0,50. ¿Y hasta qué hora la voy a tener? ¿Sí? Entonces, ¿queda claro el planteo? ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿a partir de qué hora tendré una altura de marea de 0,50? Recordemos brevemente. Los detalles, o sea, esta curva de marea obviamente usé la que tenía. Ustedes van a ver de que acá tengo una diferencia de 0,38 a 0,64, o sea, esta curva es exagerada, pero bueno, para el ejemplo sirve. Entonces, yo voy a tener acá que esta va a ser mi altura de marea necesaria. Yo voy a poder pasar desde esta hora hasta esta hora. ¿Ves? Entonces yo tengo que calcular esta hora y después voy a tener que calcular esta hora. Y después la otra y después la otra. ¿Sí? Entonces, seguimos. Igual esto después les queda a ustedes como para que puedan hacer el ejercicio si tienen alguna duda. Entonces, quedamos en que tengo altura de marea necesaria de 50 centímetros. Tengo que correr. Recordemos que la altura de marea necesaria son 0,50. Y cada vez que yo necesito averiguar a qué hora tengo determinada altura de marea o qué altura de marea tendré a una hora determinada, son dos casos distintos. Los que tratamos ahora, el que vamos a trabajar ahora es esto. Es decir, a partir de qué hora voy a poder entrar con nuestra determinada altura de marea. Siempre cuando tengamos que hacer un ejercicio de esto, primero tenemos que calcular amplitud, duración y corrección de la marea. Volvamos para atrás. Dijimos que necesitamos calcular amplitud, o sea, cuántos metros y centímetros y o centímetros tengo desde la baja hasta la plea o viceversa. El intervalo, o sea, cuántas horas tengo entre la baja y la plea
o viceversa, y la corrección. En este caso voy a calcular la que esté más cerca de esta altura de marea que yo necesito. Si estoy más cerca de la baja mar, la altura, ¿sí?, voy a hacer la corrección a la baja mar, y si yo estuviera más cerca de la plea, voy a calcular la corrección a la plea. En este caso, entre 50 y 38, que es lo que yo tengo 12 centímetros. Entre los 50 y la pleamar tengo 14 centímetros. Entonces, en este caso voy a hacer la corrección a la baja mar. ¿Queda claro esto? Te expliqué con el dibujo porque siempre es más fácil verlo. No, yo me perdí. Connie, ¿te perdiste vos o...? Sí, me perdí. Yo me perdí. Bueno, A ver, repasemos. repasemos. Tenemos, yo para poder calcular a qué No sé. hora, a partir de qué hora yo puedo pasar acá, a partir de qué hora yo tengo, ¿cuándo puedo pasar? En el momento que yo tengo 50 centímetros de altura de marea. ¿Sí? Está bien. Entonces, para hacer este cálculo, que finalmente lo vamos a hacer por intermedio para timonel, con una regla de 3 simple, igualmente tengo que calcular previamente la amplitud y la duración y la corrección, porque el Sí. intervalo es mi incógnita. Bueno, Ok. la hora es mi incógnita. ¿Sí? Esta hora intermedia entre la baja y la plea es mi incógnita. Entonces necesito los otros 3 valores. La amplitud, que es la diferencia en metros entre la baja y la plea, que en este caso son 26 centímetros. El intervalo, no, perdón, la duración, que son 5 horas 36 minutos. Y la corrección. La corrección son los centímetros que me separan desde la altura de marea necesaria y la bajamar o la pleamar, la que esté más próxima. Ok. ¿Cuál Perfecto. está más próxima? La pleamar. Son Ahí centímetros. tenemos la bajamar. No, Claro, la la bajamar pleamar. está más próxima. 14 50, centímetros. 64 tengo 14 centímetros. 14 contra 2. Tengo Y 12. acá tengo 12. Es una marea de, hablemos claro, es una marea de Morondanga, pero bueno, como ejemplo sirve. Así como pueden ser 12 centímetros, este valor en otro lugar puede convertirse en 1,20 m. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Digamos, no por supuesto Martín García. Entonces vamos a calcular la amplitud, en donde yo tomo la diferencia entre plea y baja, que eran los 26 centímetros, la duración, que era el horario de la plea menos el horario de la baja, Perdón. creo que es así, ¿no? A ver, perdón, me voy a volver para atrás, necesito ver la tabla de mareas, acá está, la plea era la de las 8:45, bien. Entonces, duración entre la plea y la baja, 5 horas 36 minutos, que lo paso a 5 y fracción, o sea, 5,6 horas, y la corrección a la baja, porque estoy los 50 centímetros de altura de marea, están más cerca de la baja mar que de la plea mar. 50 menos 38 son 2. Entonces, ¿qué hago con todo esto ahora? Lo voy a resolver mediante una regla de 3 simple. Acá recordemos la tabla de mareas. Y tenemos la regla de 3 y tenemos para 0,26 metros. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? La amplitud. Amplitud.
la amplitud. O sea, si para 26 centímetros, yo, para que aumente 26 centímetros, necesito 5,6 horas. Para que aumente 12 centímetros, regla de 3, o sea, va a aumentar esos 12 centímetros desde la bajamar 2,6 horas. O sea, 2 horas 36 minutos. Los 0,12 que aparecen acá en la corrección a la baja es lo que le tengo que sumar a la bajamar para obtener los 50 centímetros de altura de marea necesaria. ¿Queda claro? Sí. Entonces, 2 horas 36 minutos es el intervalo a la baja. O sea, es las horas que me separan de la bajamar. Y en donde yo voy a encontrar los 50 centímetros de altura de marea. Si yo sumé la corrección a la baja, ¿sí?, también tengo que sumar el intervalo a la baja. ¿Recuerdan? Yo dije que tengo que sumarle 12 centímetros a la baja. Entonces, también lo voy a sumar las horas. También le voy a sumar las horas. Entonces, la hora de la baja son las 3:09. Y el intervalo son 2 horas 36, 5:45. Entonces, esta hora, a partir de la hora que yo puedo entrar al puerto. ¿Y hasta qué hora? Entonces, yo hasta ahora calculé desde las 3 de la mañana hasta casi las 9 de la mañana. Y ahora voy a calcular desde las 8 de la mañana, que es la playa, hasta las 3, casi 4 de la tarde. ¿Hasta qué hora intermedia entre estos dos valores yo puedo todavía entrar? Y cuando voy a, mientras yo tenga los 50 centímetros de altura de marea. Entonces, volvemos a calcular amplitud, duración y corrección. Y en este caso, nosotros estamos con 50 centímetros que yo necesito. Acá la diferencia con la playa es 14 y con la baja es 23 centímetros. Entonces lo calculo a la playa, siempre de lo que estoy más cerca. Entonces la amplitud es 64 menos 27, que me da 37. La duración, que son 15:40 menos 8:45, la diferencia es 6 horas 55 minutos, y acá vamos a redondear a 7 horas. O sea, 5 minutos acá no. En estas diferencias de altura no le hacen al tema. Y la corrección a la plea, ¿cuál va a ser? Entre 50 y 64 vamos a encontrarnos con 14 centímetros. Después vamos a la regla de 3. Si para bajar 37 centímetros pasan 7 horas, para que baje 14 centímetros, hago toda la regla de 3, me da 2,6 horas también y 2 horas 36 minutos. ¿Sí? Me da lo mismo que en el anterior. Entonces, ¿qué voy a hacer con estas 2 horas 36 minutos? Se las voy a sumar al horario de la pleamar. Es el intervalo de la plea. La plea es a las 8:45, más 2 horas 36, voy a tener 11 horas 21. Este es el horario límite para poder entrar a puerto. Yo antes había calculado cuánto, 5 horas 45, 5:45 hasta las 11:21.
O sea, calculamos cuánto podemos entrar entre las 309 y, digamos, en la parte intermedia, digamos, entre las 8 y las 15:40. Ahora les queda a ustedes con este ejemplo, ¿sí? Cuentan con los elementos para calcular lo mismo para las horas de la tarde. O sea, yo tenía un límite acá de que ustedes lo tienen ahí 12 y cuánto, 12 y 21 era 11:21. 11:21. Entonces ahora van a tener que calcular ustedes hasta qué hora no puedo entrar y a partir de qué hora vuelvo a tener nuevamente los 50 centímetros de altura de marea, ¿no? Y también acá lo van a tener que calcular a la plea porque 50 está más cerca de 68 que de 27. Y ya para el, digamos, esto redondelo para las 0 horas o 24 horas, porque no les agregué los datos de marea del día siguiente. Entonces, simplemente limítense hasta las, es decir, van a poder entrar, no sé, 1 hora, 2 horas antes de las 21, digamos, ¿no? 19 y algo, y háganlo, pongan hasta las 24 horas. Redondeen luego a las 24 horas. ¿Se entiende lo que quiero decir? No. Cualquier cosa me pregunto. No, Bueno, pero mucha vamos a suerte con el discutirlo. ejercicio. Y los 2 primeros ejercicios es simplemente buscar en la tabla. Sí, señora. Ok. Buscar en la tabla y anotarlo. Ah, perfecto. Es más que nada para que empiecen a tener manejo con las tablas de mareas, cómo se usa, para qué sirve. Este Bueno, desarrollo de esta clase la vamos a tener, la tenemos como apunte, lo van a mandar. van a mandar la grabación Bien, bien. y hay un apunte de mareas. De acá el sábado lo ¿Cómo? tienen, ¿Quién Bueno. lo tiene? ¿no? Que de acá al sábado se lo mandamos para que terminen de hacer el ejercicio de última. Ah, bueno. Bueno, chicos, espero que no haya sido demasiado monótona la clase. O sea, presencial esto es mucho más fácil, mucho más entretenido. El Zoom siempre se complica un poco. O sea, esto de estar hablándole en una pantalla y viendo las figuritas. Pero bueno, espero que en algún momento tengamos la suerte de verlos personalmente. Y si no, me iré algún día que puedan salir a navegar, por lo menos a ir a saludarlos en persona. Trabajen todo lo que puedan con los ejercicios. Mónica está en el grupo, así que cualquier cosa que tengan alguna duda, le escriben. Ella responde seguro casi enseguida. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, gracias a todos. Dale, gracias. Gracias, gracias.